Vamos a empezar. Bueno, como les digo, les doy la bienvenida. Esta es la primera clase del curso de proceso penal en la Universidad Miguel de Cervantes. Em, tenemos clase hasta, me parece, hasta octubre, o fines de octubre o principios de noviembre. Yo creo no, perdón, todo noviembre, porque en diciembre es la Solemne 2. Em, bueno, a ver. Bueno, empecemos por el principio. Y el principio tiene que ver, primero veamos el programa de procesal penal. ¿Ya? Les voy a compartir el programa, compartir pantalla. Aquí podemos ver el programa de procesal penal, ustedes, sí, perfil de egreso, etcétera. Entonces, el programa, como ustedes saben, todos los cursos del segundo semestre son complejos en el sentido del tiempo. Ustedes saben que va a haber poco tiempo. El tiempo, hay problemas en diciembre, hay problemas en septiembre, que es como una semana de vacaciones, entonces vamos a tener una suerte de problemas en poco tiempo. Yo me voy a concentrar, este programa los tienen, está en la página web de la universidad. Este programa lo vamos a ver, vamos a hacer hincapié en todo esto, en los principios básicos, instituciones, nuevo proceso, el juicio oral, la ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad. Seguramente eso lo vamos a ver de manera muy reducida. Ahora, este curso, aquí hay varias metodologías de enseñanza y vamos a utilizar algunas. Em, pero ahí está, no sé si están viendo ahora, a ver, dejar de compartir, veamos, compartir, vamos a compartir el curso. Ahí está el curso, ahí está mi libro de clases, ¿ah? Ustedes lo pueden revisar. Si no hay algún alumno, después seguramente se han ingresado. En cuanto a las pruebas las vamos a hacer una solemne 1, que la solemne 1 va a ser oral. Después vamos a tener una cátedra que vamos a hacer entre medio y ahí vamos a ver qué vamos a analizar, qué materia va a ser analizada en la cátedra. Y la solemne 2, que va a ser en diciembre, me parece. Mm, ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Porque si ustedes quieren, voy a igual a compartirle el Classroom. Classroom, ahí está el Classroom. Entonces, don Yarok, dígame. Ciertamente como vimos el programa, Sí, aparecía el nuevo proceso penal. El ujú. antiguo no lo vamos a tal vez a ver o Sí, una lo vamos a mirada ver. corta. Lo vamos a ver, de hecho lo Ah, vamos ya. a ver hoy día, pero solamente, no sé, unos 20 minutos de clase vamos a tener el proceso antiguo, por razones que ya voy a indicar. Gracias. Doña señorita Gabriela. Hola, profesor, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Mi consulta va hacia las pruebas. ¿Ya? Dijo que eran orales, ¿van a ser presenciales o virtuales? Ya, eso también lo vamos a revisar, ¿ya? También lo vamos a ver. Ok. Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Ya. Mm. Veamos, bueno, veamos primero los materiales y después vamos a ver cómo vamos a hacer las pruebas. Eh, si ustedes pueden ver, ustedes ya tienen acceso al Classroom, por algo vinieron a esta clase y supieron que el link era el mismo de siempre. ¿Mm? Lo primero que se puso ahí en el Classroom de clases fue la reunión. Siempre va a ser la misma reunión. Siempre la misma reunión. Acá está el calendario de solemne. No sé si se ve. ¿Se ve el calendario solemne o no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Ya, profesor, se listo. ve. Ya. Entonces lo que nos interesa a No nosotros sé a dónde hablar. es lo que nos interesa a nosotros es el acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos el 13 de octubre va a ser la solemne 1 para que la anoten. 13 de octubre, solemne 1. El 1 de diciembre es la solemne 2, por lo tanto debemos tener clase hasta por lo menos fines de noviembre. En, en noviembre seguramente vamos a hacer la prueba de cátedra. Voy a hacer solamente una cátedra, ¿ya? Una sola cátedra.
Ah, es que este es el profe, estoy guayando. Ya. Compañero Luis Ortiz tiene el micro encendido. Sí, Don Luis, a ver, ¿dónde está Luis Ortiz ahí? Escuchamos todo, Luis. Sí, Sí, sí. Ya, listo. Ahí, el que quiera reactiva, ¿no? Ya. Bueno, lo que le estaba diciendo, estamos viendo ahí estamos compartiendo la fecha de las pruebas y tenemos el 13 de octubre, el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, que sería la recuperativa. ¿Eh? Ahí para que lo vayan anotando. Ya, y ahora hablemos de las pruebas. Y hablemos también del rendimiento académico, de la academia, hablemos de la universidad, de la materia, etcétera. Bueno, ha sido difícil equilibrar después de la pandemia a los alumnos porque todas las personas tienden a acomodarse a las cosas que les son más fáciles. Y la mayoría se ha acomodado a las clases online que son potentes, pero tienen problemas bastante deficientes, tienen problemas bastante graves, que por ejemplo es muy difícil captar la atención de ustedes en estos momentos, eh, situación que sería diversa en una sala de clase. Para ello, bueno, pero también tiene cosas buenas, que por ejemplo, como esto está quedando grabado, lo pueden revisar en cualquier momento que ustedes quieran y pueden ir anotando las cosas que hayan que anotar. Entonces, eso es espectacular. Pero hubo una reunión hace una semana y media, aproximadamente 2 semanas, de la facultad, de la escuela, en la cual las personas, los profesores que tenemos clases online, podemos hacer clases también presenciales en determinados días que me parece que ustedes tienen días libres, o algún día libre que se les deja. ¿Cuál es el día libre que se les deja? Profesor, no tenemos ningún día libre los que estamos en el jornada vespertina. Ni un día Es de libre, lunes a sábado. de lunes a Ninguno. sábado. De Ya, lunes a sábado. de lunes a sábado, o sea, no hay nada libre. Así es. El Nada año libre hasta el semestre profesor. pasado teníamos un día libre. En ¿Ya? este semestre, ni uno. Ninguno. ¿Y el sábado qué hora empiezan las clases? 8:30 sociedades, 11:30 derecho penal económico. ¿Y hasta qué hora? Hasta la 1:30 parece que es. 1:30. ¿Y qué hora cierra la universidad después? ¿Se hacen clases después de la 1:30? Yo tengo entendido que no. O No. sea, ¿Cierra? o sea, no sé si propiamente tal cierra, pero recuerdo que como hasta las 2 ya todos terminaban las clases. Ya, ok, todos terminan las clases. Ya, y todos los días tienen entonces clase a las 7. Sí, o sea, todos los días tenemos clase a las 7 y hay un día hay un taller, pero también comienza a las 7, entonces, a pesar de que dura una hora, no se puede ocupar esa hora que sobre, digamos, porque El día también es jueves, online, el día jueves tenemos la clase de 7 a 8, pero online. es el problema. Claro. De 7 a 8 online. Bueno, tienen que venir a la universidad. ¿Tienen o no tienen? No, po. Entiendo, No, mire, profesor, pero el los profesor, días lunes, Ujú. ya ¿cuáles días tenemos antes, presenciales? ya me permites, lo que pasa es que no, pero el profesor dijo que en alguna ocasión nos va a pedir que fuéramos en forma presencial. ¿Quién? El profesor Alarcón. Alarcón, gracias. ¿De laboral? Correcto. Ah, ya. En alguna ocasión, Alguna ocasión que no quedó definida. no quedó definida. Y van a ir presencial de 7 a 8. De Por 7 a tanto, 8 de la sí, tarde. claro, por tanto, si existiría alguna día que pudiese ser presencial, serían en esas ocasiones, profesor. Ya, entonces avísenme de esa Es ocasión. hasta las 8:20. Ya, bueno, avísenme No, de a las esa 8, ocasión. ¿Mm? Anita, porque a las 8 el profesor tiene clases con un ramo del Ah, quinto. ok, ya.
Ya, entonces ustedes me avisan en esa ocasión y parece que esa es la única ocasión, va a tener que ser un jueves en que nos reunamos y conversemos algunas cosas, ya que bueno, ustedes me avisan, ¿ya? Ustedes me Ok, mandan un correo señalándome que tal día vamos a estar en la universidad a las 8, hasta las 8 y yo pido una sala de las, no sé, de las 8:10 o de las 8 hasta las 9, ¿no? Una hora o una hora y cuarto, no sé. Ya, ok. Entonces, ese es el ideal, que tengamos por lo menos algunas clases que sean cortitas y no tan largas tampoco, de manera presencial. Ya, eso quería manifestarle. La forma de las pruebas, vamos a las pruebas propiamente tal. La primera va a ser oral. Va a ser oral, va a tener que ser por Zoom, porque no está visto que no hay tiempo, no tienen, es muy difícil encontrarlo en la universidad porque tienen todo copado. Y tendrían que coincidir justo ese día para interrogarlo. Entonces, la primera va a ser oral. Yo desde ya, les digo que la exigencia de este curso va a ser superior a las exigencias de los otros cursos por motivos que son obvios para mí, pero quizás no para ustedes. El curso de proceso penal actualmente es el curso más importante de derecho procesal que existe. ¿Por qué razón? Porque es la base de todos los procedimientos orales que existen. De hecho, el proyecto de Código Procesal Civil recoge mucho del Código Procesal Penal. Entonces, realmente, quizás muchas de las cosas que ustedes han visto en derecho procesal no van a existir ya. Cuando estén titulados, no sé, a 5 años de su título, entonces es bueno que ustedes conozcan a cabalidad el proceso penal. Por otra parte, el proceso penal tiene bastantes instituciones que, como les digo, que también se están, que, esperen un poquito. Bueno, como les decía, el proceso penal tiene varias instituciones que trasuntan a todo el resto de los procedimientos, como por ejemplo la prueba ilícita, ¿ah? Las audiencias preparatorias y de juicio, todas esas cosas. Entonces, es muy importante este curso. Yo les pido que de antemano que ya se pongan a estudiar. Cualquier duda que ustedes puedan tener, me la planteen, porque la exigencia va a ser una exigencia de grado universitario para este curso. Um, Eso significa que va a ser una exigencia, bueno, superior a la que hemos visto en el resto de los cursos, ¿ok? Por eso la primera prueba tiene que ser oral, porque yo tengo que ver en el estado en que ustedes están. Los instrumentos escritos, realmente cuando se hacen por vía telemática, son muy difíciles que muestren el real estado del aprendizaje de los alumnos. ¿Ok? Por otra parte, bueno, el resto de las pruebas, no sé si eran orales o escritas, yo creo que tengo que hacer por lo menos una prueba escrita. Y por otra parte, tampoco se trata de que quizás la primera nota, la primera prueba, vaya a marcar el destino de toda de toda de todo el curso. Por lo tanto, también voy a, mm, voy a pensar una solución que casi siempre la he planteado similar, casi siempre ha sido igual, que es de tratar de repetir la mejor nota. Obviamente, sí, la mejor nota, pero que sea de una solemne, no de la cátedra. La cátedra más bien es un instrumento paralelo y donde uno quiere evaluar cosas que son anexas al curso, aunque están un poquito están vinculadas, pero no son directamente del curso. ¿Ok? Entonces, les pido que por favor tomen en serio este curso, que por lo demás van a ver que es bastante complejo en ciertos aspectos porque hay conceptos nuevos, hay instituciones nuevas, hay mecánicas nuevas de,
procedimentales y también de principios jurídicos, principios ordenadores de los procesos totalmente y de los procedimientos totalmente diversos a lo que han visto hasta ahora. Es algo totalmente nuevo. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Profe, más Sí, que una consulta, así sí, como, eh, bueno, yo hice el ramo pasado con usted ya, y las pruebas con usted fueron oral en forma online, sí. pero claro, yo me fui a recuperativa, Ujú, lo conocí personalmente y la claro, prueba fue de forma presencial. claro. Y la verdad que creo que mi experiencia entre haber hecho la prueba con usted en oral y o sea, presencial y virtual, es así, Ujú, me acomodó mucho más haber sido que hubiese sido presencial. Me sentí sí, más cómoda que online. sí, sí. Entonces, escuchando ahora lo que usted estaba mencionando, que claramente los tiempos, porque la Mm, universidad, y hoy día estamos todos con los horarios súper copados, no hay un día libre como el semestre pasado, ujú, solamente haciéndole un alcance de que los posibles, no metiendo el curso completo, los posibles podamos tener alguna prueba que se haya fijado que podamos hacerla de forma presencial, los que puedan, sí, claramente, sí, no bueno, obligando al curso bueno, entero, sí, es porque a que mí por sí, lo menos me interesaría, yo tengo vamos un a poco de hacerlo, disponibilidad en horario, en ya, ese sentido. vamos a hacerlo de la siguiente forma, igual como lo hicimos en la vez pasada. Vamos a hacerlo, las pruebas orales van a ser presenciales. Vamos a tratar de buscar un día y los que no puedan, por razones que están fuera de Santiago o que les es difícil llegar, van a tener que ser online nomás. Sí. Pero vamos a tratar de que sean presenciales. Ya, sí, efectivamente. ¿No? Si una Gracias, prueba, profesor. uno se demora, ¿cuánto? Se demora 5 minutos, 10 minutos, como mucho. En Exacto. relación con eso, ¿Mm? ya que van a ser presenciales o se plantea así, Sí, em, ¿vamos a tener que ir formales o sí, no tiene? Sí, sí, ya, o sea, formal, sí, el ideal es ir formal, efectivamente. ok. Son una prueba, ¿no? A pesar que no es un examen, pero es bueno que se vayan acostumbrando. ¿Mm? Ya, otra duda, consulta, ¿no? Ya, sigamos entonces avanzando con lo que va a ser este curso, porque esto es como la presentación del curso. Ya algo vimos el programa, vimos también las fechas de las pruebas, y ahora yo les voy a mostrar, bueno, los materiales que les he mandado, que seguramente ustedes ya han visto algunos, pero los vamos a mostrar. ¿Mm? Vamos a ver. Ahí está. Entonces ahí está el Classroom, que hasta el momento en el Classroom le he mandado el link, le he mandado el calendario de pruebas, le mandé 2 videos. Un video sobre los principios del proceso penal, donde lo más importante es el principio acusatorio, dura 8 minutos, y una clase el 19 de agosto del 2022, que es la segunda clase del curso del año pasado, de proceso penal, que es una clase que dura 2 horas, donde me explayé bastante, bueno, que es como el inicio del proceso penal, como una introducción, que seguramente vamos a repetir hoy día casi lo mismo, pero les pido que la puedan revisar. Después tenemos el material, que es este, que si lo pinchamos, me imagino que ustedes ya lo descargaron. Este es el mismo material, ¿lo están viendo actualmente? ¿Se ve o no? ¿Se Sí, Sí, se ve? ve. profesor. Ya. Eso se ve. Este Sí, sí se material, ve. sí, este material es el mismo del año pasado, claro que le puse 2023, porque le hice unos agregados. Están 2023, bueno, tienen la página web. Esto lo voy a subir a la página web en todo caso. Tiene mi correo electrónico, el otro correo electrónico que uso más, que no uso tanto, este correo electrónico de la universidad, y tiene los canales de YouTube. Em, este trabajo, este material, es bastante, me salió más largo que el resto, y si bien dice 114 páginas, el otro estaba a doble espacio y con la letra más grande, entonces no sé, pueden ser 150 páginas
de material si es que fueran como ustedes se lo he mandado antes, ¿no? Entonces, este va a ser el material con el cual ustedes van a trabajar lo de siempre. Yo les voy a solicitar lo de siempre, que previo a una clase lean de tal página a tal página para que pueda hacer la clase mucho más fluida. Recuerden que el segundo semestre es muy corto, se hace muy, muy corto, ¿ya? Eso en cuanto al material. Y el resto de materiales yo se los voy a ir mandando a medida que los vaya seleccionando. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Mm? Y eso les he mandado hasta el momento. En el momento les he mandado eso. ¿Dudas, consultas, algo que quieran decir? Le anticipo que este curso va a ser más complejo que los cursos anteriores que ustedes han tenido, pero por otro lado yo creo que va a ser mucho más entretenido porque vamos a ver temáticas que son más potentes que las temáticas que se ven habitualmente en materia civil. ¿Mm? Así que yo veo que va a ser mucho más entretenido. Vamos a examinar también todos los años, selecciono algunos videos para que podamos revisar en clases y podamos conversarlo de ciertas películas, porque respecto al proceso penal hay muchas películas norteamericanas que hablan sobre instituciones del proceso penal, porque esto es muy dinámico. Les voy a mandar material, sobre todo, bueno, material que trate sobre estas cosas, ¿no? También, paralelamente, si ustedes revisan, mm, si ustedes revisan, a ver, acá está. Si ustedes revisan mi página web, acá está. Ustedes, si pinchan publicaciones, ustedes van a encontrar una serie de publicaciones y yendo de atrás para adelante, ustedes van a revisar esta publicación. Esto es un trabajo que fue publicado en la revista Derecho Procesal Estudiantil de la Universidad Diego Portales. Lo mandé el año pasado y me lo publicaron. Entonces, estoy pensando que esto podría ser la diciembre del 2022, este podría ser la prueba de cátedra, ¿ah? Este artículo. ¿Mm? Ahí está. No pusieron ni una foto, pero no importa. Ahí está. Entonces, yo creo que este va a ser la cátedra, pero lo estoy pensando todavía. Nosotros le ponemos Photoshop. Claro, le ponemos Photoshop, justamente. ¿Ah? Em, bueno, y hay otro, a ver, déjenme revisar una cosa en la página web, porque publicaciones, vamos a ver, compartamos la pantalla, porque si nosotros vamos revisando, a ver, preparación, juicio ordinario, disposiciones comunes, y a la eficacia, el juicio ejecutivo, cedulario, incidente. Claro, aquí hay un artículo sobre una aproximación a la prueba ilícita que es bastante interesante porque es muy sencillo. Y aquí tenemos el rol del querellante en el proceso penal también. Y ya, este lo voy a eliminar y voy a poner del 2023, pero es casi el mismo, se le agregan pocas cosas. Y aquí, síntesis, esto es una síntesis. No sé si se va a ver en este momento. Esto es una síntesis que hice de los recursos, ¿no? Que tiene, no sé, son como 8 páginas, pero actualmente está incorporado pero es como una cosa,
digamos, muy esencial. Es como para la gente que prepara el examen de grado, para que tenga algo muy sencillo respecto de lo que son los recursos en materia procesal penal, o sea, como una cartilla más que nada. Pero esto está mucho más completo en el material que les di, porque hubo una reforma al recurso de nulidad, me parece del 2022, donde cambia un poquito el recurso, lo que puede pasar respecto, lo que se puede hacer respecto al recurso de nulidad. ¿Ya? Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto a lo que se nos aproxima, que es el proceso penal. Así que dudas, consultas, antes que comencemos. ¿Ah? Esta dificultad que comentaba, profesor, ¿es relacionado con nuevas instituciones o porque de alguna forma las instituciones, como por ejemplo lo que acabamos de ver de los recursos, van cambiando y tal vez nos confundamos con la tal vez utilización de estos mismos recursos en civil y penal? ¿O de Mm, cuál es la dificultad que yace en ya, esta materia? sí, les voy a contar. La dificultad que nace de esto es la siguiente. A ver, a ver, a ver. Imagínense que ustedes viajan al siglo XVI o al siglo XII, en la baja Edad Media, ¿no? Y después, siglo XVI, ya iniciando los tiempos, no sé, terminando la Edad Media, ¿no? O sea, ya, bueno, terminada la Edad Media. Em, y viajan al siglo XX. Ese es el cambio de paradigma que vamos a revisar. Edad Media, baja Edad Media, el procedimiento escrito, lo que no está escrito no existe, eh, aunque el testigo hubiera dicho otra cosa, si no queda por escrito no existe, lo que no está dentro del proceso no existe, es decir, lo que no está escrito o no está protocolizado no existe. Eh, un sistema de valoración totalmente anárquico en el sistema civil, como ya no sé, ustedes lo han revisado, en comparación a un sistema de valoración, a un solo sistema de valoración en el proceso penal. Son tantas cosas, instituciones, la existencia de un ente estatal, se supone que independiente, que persigue a las personas que han cometido delitos y los delitos que realiza las políticas criminales. Eh, el cambio de paradigma en cuanto al principio motor del procedimiento, que es el dispositivo en materia procesal civil, al sistema o principio acusatorio en materia procesal penal, es realmente bastante diverso. Estamos hablando de otra lógica, de otra lógica. Estamos hablando de utilización de medios tecnológicos, estamos hablando de eh, son tantas cosas que realmente yo le cuando se las planteo, o sea, cuando se las digo ahora, es como que estamos salpicando muchas cosas, ¿no? Pero son muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta que es totalmente diverso al proceso civil. A eso me refiero con la dificultad. De hecho, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de trabajar en un estudio jurídico, ha visto audiencias. Si ustedes se pueden dar cuenta que en la materia que más cuesta ejercer es en materia procesal penal, en materia penal porque uno tiene que ir a la audiencia y en la audiencia uno pasa, si es defensor o si es querellante o si es abogado de la víctima, eh, pasa el escrutinio del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, en caso de ser querellante, y también del juez de garantía. Se van a dar cuenta que se discuten cosas bastante serias, por lo tanto, no hay mucho lugar a la ignorancia, a diferencia a no saber, a diferencia de la materia laboral, de la materia de familia, de la materia civil, en que en la materia de familia y en la materia laboral, el juez es una suerte de coadyuvante en la solución del conflicto.
Y en materia civil, bueno, el juez es receptor de una serie de documentos digitales que pueden estar muy mal escritos, pero los comentarios sobre el trabajo del abogado no son públicos, a diferencia de la materia procesal penal, donde los jueces tienen muy poco tiempo para realizar su trabajo en audiencia, sobre todo los de garantía, y donde no hay lugar a gente, a las personas, a la ignorancia, como le digo. Entonces, los conocimientos cuando uno ejerce en materia penal tienen que ser sólidos, o si no, pueden quedar bastantes estropicios. A eso me O refiero. sea, Son muchas ante cosas. como, o sea, tener respuestas sólidas en la audiencia, concretas, como. Por supuesto, Mm, sólida. De hecho, ustedes tienen que tener presente que las audiencias se preparan. ¿Mm? Uno ujú. no va a la audiencia a improvisar. Yo he escuchado audiencias, pero claro, me he dado cuenta de eso, como lo preciso que son ambos en Claro, defender, en este caso, al acusado. claro. También la propiedad del lenguaje. Por ejemplo, lo que dijo usted en una audiencia a una abogada, el juez, no sé si era una jueza o una jueza, inmediatamente lo paró, porque no es acusado. El acusado se da en la etapa intermedia. Cuando se presenta acusación, Mm. es imputado. Entonces lo paró en seco a la colega. Ah, No veo que la colega haya entendido la diferencia entre acusado e imputado, a pesar que son casi lo mismo, depende de cuánto haya avanzado el proceso, pero la impropiedad a los jueces de garantía y a los jueces de tribunal oral en lo penal no les gusta. Sabe que no le había tomado el peso porque a mí me gusta la materia penal, pero no le había tomado el peso desde una mirada procesal penal en comparación a esta civil, en donde ciertamente, como usted dice, el juez viene siendo como una especie de ayuda y en especial el tema de que como es por escrito, digamos que se tiene como mayor facilidad, siento yo, Ya. al hacer la presentación. El juez civil no ayuda, ¿eh? El juez civil No, realmente no, no no, no ayuda, ayuda, pero pero el juez es, civil, porque no puede ayudar, porque no, sí, sí, sí. sería, Pero a lo que quiero llegar es no, ante equivocaciones. no el juez civil, lo que pasa es que no está el choque, digamos, el choque inmediato como con el error. presencial. El error uno lo va a encontrar en la resolución que se va a dictar, pero el error no se lo espetan a uno en la cara en la audiencia. Lo que pasa es que no hay exposición en la parte civil. Claro, uno se expone mucho menos. Bueno, se expone menos y se expone más, porque se expone a que cualquier persona lea el escrito que hizo uno y vea el trabajo. O sea, imagínense, los clientes pueden revisar todo el trabajo que hizo uno por escrito y es una situación que si usted no redactó bien o no hizo bien su trabajo, va a quedar al descubierto. Bueno, esas son las cosas importantes que tenemos que revisar en materia procesal penal. Como les digo, entonces, en materia procesal penal es bastante complejo ejercer y hay que por lo menos saber las reglas de cómo se maneja el proceso penal. ¿Ya? Entonces, bueno, Entonces, hemos cuando usted habla hablado de puras reglas, generalidades, ¿ah? cuando usted habla de reglas de procedimiento penal, quiere decir como cuando están en audiencia las reglas y como claramente yo haber cometido el error de haber dicho imputado siendo que no, ¿a eso se refiere? Me O refiero las a reglas del todo. procedimiento. Ah, Me ok. refiero a todas las reglas procedimentales y también al conocimiento de las instituciones y los conceptos jurídicos que sean también serios, pues. Mm, ya. Y bueno, ahí vamos a ver también varias audiencias, porque en YouTube hay varias audiencias penales que también se las muestro a los alumnos, que creo que por ahí hay en el año pasado, en la clase de formalización, se grabó un pedazo de una audiencia penal bastante importante de formalización, donde el juez de garantía fue muy, muy didáctico al dictar prisión preventiva en contra de dos imputados y explicó cuáles son los requisitos que deben ser valorados en la prisión preventiva, que es bastante importante, porque el debate de la prisión preventiva se da en una audiencia, no se da por escrito, se da en el momento, entonces hay que ir bastante preparado. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de empezar la materia, ¿no?
Em, Vamos a empezar con una pequeña introducción eh, al proceso penal. ¿Ya? Vamos a empezar con una pequeña introducción y para lo cual voy a poner la pantalla completa. A ver, ahí está. Ahí estoy, parece que ahí me veo completo. Bueno, vamos a empezar entonces el curso de proceso penal. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran decir antes de comenzar este viaje, este viaje al proceso penal. Y respecto a los tribunales, entiendo que es garantía y el tribunal oral es lo penal, por lo tanto vamos a ver tal vez una mirada del Código Orgánico de Tribunales o eso ya quedó hasta en el segundo año. Ahí quedó. Ahí quedó, Ya. porque es materia de segundo año, pero lo invito a que revisen material al respecto, que debe estar en el canal de YouTube. Creo que la última vez que hice el curso de Derecho Procesal Orgánico fue el 2021 en la Universidad Miguel de Cervantes, así que ahí pueden revisar cómo operan y cómo son los tribunales con competencia penal. Y también ahí ustedes pueden revisar los materiales que tengo en la página web. También hay, me parece, de Derecho Procesal uno sí, parece que hay uno del 2019, un material del 2019 respecto de orgánico. Así que también ahí pueden ver cómo están compuestos y cómo se conforman los tribunales con competencia penal. ¿No? Bueno, empecemos este periplo por el proceso penal. A ver, este es un curso de derecho procesal penal. Por lo tanto, yo no tengo que enseñarles derecho penal. Está fuera del campo. Pero lo, lo que es el derecho civil al proceso civil, lo es el derecho penal al proceso penal, pero más. ¿Qué quiero plantear con esto? Los diversos procedimientos muchas veces son influidos por las materias respecto de las cuales se conocen, o sea, respecto a las cuales se deben resolver, juzgar, tramitar, lo que sea. Resolver, juzgar. ¿A qué me refiero? Si ustedes revisan, ¿ustedes han tenido derecho de familia? ¿Han tenido derecho laboral? Derecho de Derecho. familia ahora y laboral sí. Ya. Si ustedes revisaron el procedimiento laboral, No, en eso estamos ahora. bueno, miren, el procedimiento laboral, perdón, el derecho laboral influye al derecho procesal laboral o al procedimiento laboral, si es que alguien pueda hablar que hay un proceso laboral, o sea, un derecho procesal laboral. O sea que todo el derecho procesal es uno. Asimismo, o de mayor manera, influye el derecho penal, es decir, el derecho sustantivo en el derecho procesal penal, de mayor manera. ¿Por qué razón? Porque, porque estamos inmersos dentro de Occidente, y en Occidente el valor más importante es, ¿cuál es el valor más importante en Occidente? La vida. Sí, la vida, obviamente, pero La libertad, eh, profe. la libertad, porque en definitiva en todas partes lo que más importa es la vida, pero en Occidente se ha caracterizado en los últimos 500 años en que el valor más importante es la libertad. ¿Ah? Por ahí algunos filósofos dicen, dadme la muerte, dadme libertad o dadme la muerte. ¿Ah? Otros dicen que una vida, eh, prefiero, prefiero morir de pie a que vivir de rodillas. ¿No? Todas esas cosas. Hay gente que prefiere mejor estar muerto que ser un esclavo. Bueno, Chile, como está inmerso en la cultura occidental,
y el derecho penal influye de esta forma tan especial, el derecho procesal penal, resulta que todo el derecho procesal penal está en torno a esta idea de libertad, incluso hasta el derecho penal, en el sentido más básico, en el sentido de que si la acción no es libre, la persona no es imputable, es inimputable si actuó privado de su capacidad de decidir. Bueno, en el derecho procesal penal chileno, lo que más se protege respecto del imputado es su libertad para actuar. Y en este sentido, lo más importante es su libertad para defenderse. Por lo tanto, se generan una serie de garantías que aseguran la libertad de actuación, la libertad para defenderse. Incluso más, hay algunos juristas en este aspecto que han dicho que el derecho procesal penal es la carta magna del delincuente. Yo podría decir, no ser tan rudo, y quizás decir que el derecho procesal penal es la carta magna de las personas que cometen delito, para no profesionalizar la actividad delictual, porque la mayoría de las personas que, creo yo, que son procesadas en el sistema procesal penal no son realmente delincuentes, son personas que han cometido delitos, pero que no lo cometen habitualmente y no se levantan todos los días no se levantan todos los días diciendo voy a trabajar, voy a cometer un delito, ¿no? Ese es el delincuente, es decir, la persona profesional del delito, que existe. Entonces, frente a esa situación, frente a esta realidad, es que Chile en algún momento tuvo que cambiar su estructura de persecución penal y esa reforma se fue elaborando a fines de los años 90 y se cristalizó en nuestro Código Procesal Penal actual. Ustedes quizás el año 2000, hace 23 años, tenían mucha menos, una edad quizás eh, que nunca pensaban haber estudiado derecho o no sabían eh, de esto de los delitos, de que existen ciertos tribunales que conocen de delitos y otros que conocen de otra cosa, etc. Entonces, ustedes seguramente siempre han conocido el sistema procesal penal que se le llama reforma procesal penal. Ya actualmente, a 23 años de la instauración de la reforma en procesal penal en Chile, es difícil hablar de reforma procesal penal y la instauración de ella desde el 2005 en la región metropolitana, ya estamos hablando de cerca de 18 años, entonces igual es bastante tiempo. 18 años que en la región metropolitana, la región más poblada de Chile, tenemos reforma procesal penal. Por lo tanto, es difícil hablar de de un sistema reformado, reforma procesal penal. Sin embargo, antes existía otro sistema, por eso se denomina reforma procesal penal. Bueno, dicho esto, les tengo que decir que vamos a hacer una pequeña introducción, bueno, más que introducción, vamos a ver durante toda esta clase el sistema penal antiguo. Para lo cual, aquí hay un libro bastante interesante, no sé si lo pueden ver ahí. Es un libro bien interesante, es el mejor libro que yo he revisado respecto del sistema procesal penal antiguo. Un libro que tiene 422 páginas, muy bueno. Lo leí, preparé el examen con él, porque yo estudié el sistema antiguo, y a lo que nos vamos a abocar va a ser a esto, al Código de Procedimiento Penal, sistema antiguo. Los invito, Profesor, ¿sí? ay, disculpe, una pregunta, pero grullo igual, pero ¿por qué uno se llama el Código Procesal Civil y el otro Código de Procedimiento Penal? O Código de Procedimiento Penal y Código Procesal Penal. Sí, sí, sí. Sí, O sea, sí, sí, está bien. Eh, los códigos, bueno, el derecho ustedes siempre saben que como que va atrás de los cambios sociales, siempre va atrás, como que cuando el cambio social está consolidado, ahí viene la norma jurídica. Y los códigos antiguamente se llamaban códigos de procedimiento, del Código de Procedimiento Penal, porque lo que tenían en definitiva era procedimiento, es decir,
un conjunto de reglas anticipadas mediante los cuales se llevaba adelante o se tramitaba el proceso. Procedimiento, tenían procedimiento. Se entendía que todo era procedimiento. Sin embargo, ya el Código Procesal Penal se le llamó procesal porque no solamente tiene procedimientos, sino que tiene instituciones dentro del código. Y se ha entendido que la nomenclatura de código de procedimiento es más, implica una nomenclatura o un nombre bastante acotado al procedimiento. En cambio, la nomenclatura de código procesal implica que trata todas las materias procesales, por ejemplo, de esa área. Por eso se le llama procesal actualmente. Porque no Le, solamente le- trata de procedimiento. le entiendo. Esto es como lo que pasaron, creo yo, supongo, ¿no? Esto del derecho sustantivo con esta mirada del derecho procesal más, no tanto como subjetivo, o sea, no como adjetivo, perdón, en cuanto a derecho, sino de una forma de herramienta y que tiene sus propias instituciones y que viene siendo de igual forma de una parte sustantiva, ¿no? No No, tanto, no, no, ¿no? no, no. Lo que pasa es que acuérdese que ¿Mm? cuando estudiamos derecho procesal y estudiamos el contenido del derecho procesal, se divide en dos subramas pequeñitas, dos subramas, que es el derecho procesal orgánico y el derecho procesal Orgánico. funcional. En el derecho procesal orgánico se encuentra el conflicto, se trata del conflicto, se trata del órgano jurisdiccional, de sus atribuciones, sus funciones, su designación, etcétera, competencia. Y en el derecho procesal funcional, la acción, los procedimientos y la acción procesal. Entonces, para englobar todo ese aspecto procesal, se le denomina procesal y no de procedimiento. Así de sencillo. Ok, ¿Mm? ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que los códigos procesales tienen todo el aspecto procesal de la rama o de la subrama. Tiene la parte orgánica y también tiene la parte funcional. A eso me refiero en términos bastante sencillos. Pero, disculpe, pero la parte orgánica no debería estar en el COD. O aquí también vemos una parte orgánica. Aquí también el código procesal penal tiene parte orgánica. De hecho, la mayoría de las leyes posteriores procesales eh, le quitan la parte orgánica al código orgánico y se la entregan al propio código, como el código del trabajo, por ejemplo, como el Entiendo. código perdón, Código del Trabajo, claro, el Código del Trabajo, como la Ley de Tribunales de Familia, que es orgánica y es funcional. Lo mismo pasa con el Código Procesal Penal, es orgánico y es funcional. Ya, sigamos. Yo lo invito entonces, que es lo que yo quería decirle, a que revisen el material, el material que tenemos ahí, ¿m? De una serie de abreviaturas. Bueno, y aquí está la introducción, ¿no? Que ahí, ¿m? Ahí los invito a que la lean. Y ahí y lean el sistema procesal antiguo, ¿ya? Es el sistema procesal antiguo que está en la página 3, ¿no? Véanlo. ¿Saben? Vamos a hacer un alto acá y yo los voy a invitar a que lean. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y les voy a invitar a que lean de la página 3, bueno, la torre, o sea, de la página donde empieza, hasta, a ver, hasta, a ver, hasta la página 11. De la 3 a la 11, ¿ya? Léanlo, se toman un café, lo leen y volvemos en 15 minutos, ¿ya? Para que conversemos de esto, del sistema procesal penal antiguo, ¿ya? Y les digo que el sistema procesal antiguo no está, este código de procedimiento penal no está derogado, o sea, está derogado, pero hay una suerte de ultraactividad del código de procedimiento penal, porque actualmente existen juzgados del crimen en Santiago que tramitan estas causas conforme a este código. Y por otra parte, bueno, existe un tribunal del crimen en Santiago y uno en San Miguel,
El 34 era el 34 el crimen antiguamente, ahora es el único que existe en el territorio de competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y también respecto a la justicia militar, también supletoriamente se rige por este código. Y incluso el recurso de amparo está en este código. Por lo tanto, cuando ustedes quieran tramitar un recurso de amparo, van a tener que utilizar este código. Entonces, este código no está absolutamente derogado. Bueno, nos vemos en 15 minutos y por favor lean de la página 3 a la 11 del material y conversamos, ¿ya? Entonces vamos a continuar. En los próximos 15 minutos les voy a exponer cómo era el procedimiento penal antiguo. Lo primero que tenemos que destacar respecto a cualquier sistema procesal son los principios que lo inspiran. Respecto del sistema procesal penal antiguo, el principio que lo inspiraba en cuanto al impulso procesal era el principio inquisitivo. ¿Qué significa esto del principio inquisitivo? Significa que la iniciativa y el impulso procesal estaba en manos del juez. ¿Qué significa esto? Significa que era el juez el que decidía si es que se abría una investigación, en este caso la primera parte del procedimiento penal que se denominaba sumario, él determinaba si se abría sumario criminal y él también determinaba qué diligencias se iban a practicar durante el sumario criminal. También determinaba en qué orden iba a realizar estas diligencias y también determinaba cuánto duraba el sumario criminal y también determinaba cuándo iba a ser cerrado el sumario criminal. Con posterioridad, el juez también determinaba por qué, a quiénes iba a acusar en la segunda parte del proceso penal antiguo que se denominaba plenario, a quién iba a acusar, y también el juez posteriormente dictaba sentencia. Es decir, el procedimiento inquisitivo implicaba que tanto la persecución penal como la persecución penal, como el juzgamiento criminal o penal, como el impulso procesal, estaba en manos de un solo juez, un solo funcionario del Estado. Eso es, a grandes rasgos, lo que implica el principio inquisitivo, que obviamente ustedes lo pueden revisar con más detalle en algún material que yo les mande. Vamos al principio de oficialidad. ¿Qué significa el principio de oficialidad? También implicaba que el juez estaba obligado, estaba atado a cumplir la ley procesal y la ley sustantiva. Es decir, no tenía ninguna válvula para descomprimir el sistema procesal penal. ¿Qué significaba esto? Que el juez penal no podía, el juez del crimen, no podía distinguir entre un delito de alta connotación pública o de alto, podemos decir, de alta gravedad penal, con una alta pena, de un cuasi-delito o delito culposo con una pena muy ínfima. A ambos, en los casos de estar en condiciones de juzgarlos y de tener todos los antecedentes para condenarlos, debía hacer que recorrieran todo el camino del proceso penal y condenarlos. No tenía posibilidad de absolver a alguien o de, o de, o de hacer que pudiera salir por una vía alternativa al proceso penal, a pesar que fuera un delito pequeño, a pesar que hubiera indemnizado a la víctima, a pesar que no hubiera grave lesividad. Por lo tanto, se producía la situación de comprimir mucho el sistema procesal penal y realmente realizar salidas diversas a la sentencia penal por vías que no correspondían, como eran los sobreseimientos temporales, que es una forma de terminar con el proceso penal, más que de terminar de suspender el proceso penal, que en definitiva era un término. Es el principio de oficialidad, debía cumplir con la ley. Ahí están las consecuencias. El principio secreto. Existía un secreto en la primera parte del procedimiento penal, que era el sumario criminal. El secreto era respecto de todas las personas que participaban en el proceso penal en esta primera etapa, que no era proceso, este sumario era realmente un antejuicio, y lo más grave era que el imputado, muchas veces, incluso hasta procesado después,
ni siquiera tenía acceso a lo que se estaba investigando, es decir, algo muy similar a lo que ocurría en la Baja Edad Media, tratándose de la Inquisición, en que había un inquisidor que investigaba y también juzgaba. Un inquisidor que tenía o guardaba en secreto todas sus indagaciones y no se las tenía por qué comunicar a la persona que estaba siendo juzgada. Otro principio era el principio de la mediación, más que inmediación. Mediación más que nada debido a la poca cantidad de jueces que había y a la estructura del juzgado del crimen, donde había un juez y servido por el resto de funcionarios, en donde existían muchas delegaciones de funciones, tratándose de, digamos, actuaciones menores, aunque incluso algunas también eran jurisdiccionales, que no es del caso explicarle en este caso, en esta situación, pero que fue totalmente terminada esta situación por el artículo 35 del Código Procesal Penal, en donde se eliminó la delegación de funciones, incluso se sancionó con nulidad procesal. Lo que regía era la mediación, es decir, siempre en el proceso penal existía alguien o algo que se interponía en el contacto directo que podía tener el juez con hablemos de, no son parte, hablemos de parte en alguna situación, hablemos de imputado, hablemos de procesado, hablemos de actor civil, etcétera, que existía en el proceso penal. Podía estar un funcionario, podía estar incluso un texto escrito, no había un contacto real en las decisiones que tomaba el juez con los justiciables, con las personas que participaban en el proceso. El principio de escrituración también campeaba y esto provenía del sistema procesal civil en que también existe hasta hoy el principio de escrituración, y es decir que no hay nada que esté fuera del protocolo, perdón, del expediente, del expediente penal, que era el proceso. Incluso hay textos antiguos de derecho procesal que tratan al expediente como proceso desde el punto de vista material, y lo que está fuera del proceso material, es decir, del conjunto de papel, expediente, dossier, como ustedes lo quieran llamar, algunas se le llamaba proceso incluso, eh, significa que no existe para el sistema. Y esto implica podemos decir, una grave afectación al debido proceso y a la, a la posibilidad de que uno sea juzgado de manera adecuada, porque bastaba que se eliminara una hoja del proceso, del expediente, para que cambiara la suerte del imputado, eliminándose, destruyéndose, escondiéndose, lo que ustedes quieran. Imagínense si esto lo unimos a que había secreto en el sumario. Bueno, consecuencia del principio inquisitivo, tenemos por lo menos durante el sumario criminal, que era la primera parte del procedimiento penal antiguo, que existía un orden consecutivo discrecional en que el juez obviamente era el que señalaba cómo iba avanzando la investigación sumaria e indicando las diligencias, cómo iban siendo realizadas, en qué orden y cuáles sí y cuáles no. Bueno, vamos al procedimiento penal propiamente tal, y para ello veamos las personas que intervenían en el procedimiento, pero antes de eso veamos las etapas. Yo les dije que habían dos etapas. La primera etapa era el sumario criminal, que es similar a lo que hoy es la investigación. El problema del sumario criminal era que estaba dirigido por el juez del crimen, un solo juez del crimen. Por ejemplo, pongamos en paralelo la situación del sistema antiguo con el sistema nuevo. Por ejemplo, a fines de la existencia del sistema penal antiguo, había un juzgado que tenía competencia en la comuna de Maipú. La comuna de Maipú es la segunda comuna más poblada de Chile. Un juzgado del crimen que era el séptimo. El séptimo del crimen tenía competencia en toda la comuna de Maipú. El séptimo del crimen por ahí por los 90 y algo. Con posterioridad, esa competencia se dividió en el 35, el 34 y no me acuerdo qué otro juzgado más. Dos juzgados del crimen, servidos por
un solo juez. Es decir, en el mejor de los casos teníamos 2 tribunales para la segunda comuna más poblada de Chile, 2 tribunales con 2 jueces. Actualmente, con la reforma procesal penal, el juzgado de garantía que conoce sobre la comuna de Maipú es el 9º, que tiene 6, 9, 10 jueces, tendría que revisar el código, pero tiene muchos jueces y funciona en salas. Es decir, la eficiencia con la que pueden revisar las causas y la profundidad con la que pueden revisar las causas es mucho más a la que podía revisarla estos 2 juzgados o un solo juzgado con un solo juez. Entonces, ahí tienen una diferencia bastante importante. Ahora, vamos a la etapa. Tenemos el sumario, y la segunda etapa era el plenario. ¿Qué pasa con el sumario criminal? El sumario criminal era una etapa administrativa, un antejuicio, pero en donde se tomaban ciertas resoluciones jurisdiccionales. Entre ellas, la más importante era introducir al proceso penal o al procedimiento penal, como quieran plantearlo si estamos frente a un antejuicio, al imputado. ¿Cómo se introducía al imputado? Porque el imputado no era parte del proceso penal. Recién será parte del proceso penal el imputado al momento de ser dictado el autoprocesamiento o el autoencargatorio de reo, como se llamaba antes. Y con esa resolución recién era parte y podía tener derechos. De hecho, fue tanto así que aproximadamente el año 87, se le otorgaron ciertos derechos al imputado que no era procesado. Derechos que estaban en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, una vez que la resolución más importante del sumario criminal era el autoprocesamiento. ¿Por qué razón? Porque si el sumario criminal terminaba sin procesado, es decir, terminaba sin un partícipe, sin una persona que se pudiera imputar posteriormente en el plenario, que era el verdadero juicio, se supone, al dictarse el autoprocesamiento ocurrían varias cosas, pero cerrada la investigación, es decir, el sumario criminal, se elevaba a la causa plenario, que se supone que era el verdadero juicio, pero el problema que se producía en el plenario criminal era que una vez que era acusado y ya existía este plenario criminal, la mayoría de las pruebas con las cuales iba a ser juzgado el imputado era con las pruebas recogidas durante el sumario criminal. En el plenario en general no se rendía prueba, era muy difícil que se rendiera una prueba diferente a la prueba rendida en el sumario, pero la prueba rendida en el sumario obviamente era una prueba que no era una prueba recogida con las garantías de un debido proceso. De hecho, ustedes saben que había secreto, no había posibilidad de contrainterrogar a los testigos, etc. Es decir, tenemos 2 problemas. El primer problema era que el juzgamiento se realizaba con una prueba que era recopilada eh, y rendida de manera reñida con el debido proceso. Y por otro lado, tenemos que el mismo juez que investigó a este imputado después que lo procesó, es decir, encontró mérito para introducirlo al proceso penal, después también tenía que acusarlo. Y lo peor de todo es que después tenía que juzgarlo. Obviamente, un juez que imputa a una persona, después encuentra que debe ser procesada, debe ser introducida al proceso penal, y después de cerrar el sumario estima de que debe seguir procesada, posteriormente acusada, obviamente no lo va a encontrar inocente. Es muy difícil que lo encuentre inocente. Entonces ese era uno de los principales problemas del proceso penal antiguo, la falta de imparcialidad del juez. El juez era totalmente parcial al momento de juzgar. Ahora, ¿quiénes podían llegar a convertirse en parte en el proceso penal? Primero tenemos al procesado, que es contra quien se sigue la pretensión punitiva del Estado. Después tenemos al querellante. El querellante era parte en el proceso penal y podía presentar incluso hasta demanda civil. Pero también tenemos al actor civil. El actor civil es aquella persona que ha sido perjudicada desde el punto de vista civil, es decir, desde el punto de vista patrimonial, con el delito, sin ser víctima. La víctima en el proceso penal antiguo no era parte. Y actualmente tampoco la víctima es parte si no se querella. ¿Qué más le puedo decir respecto al proceso penal? La evolución del sujeto pasivo en el proceso penal. El sujeto pasivo en el proceso penal primero era imputado. ¿Quién era el imputado? Como ustedes pueden ver en el material, el imputado no tiene derecho. El imputado no tiene derecho. El imputado, ¿qué se le puede hacer a él? Citar, solamente citar.
y respecto de él hay mera sospecha de que participó en un hecho que reviste carácter de delito, se le puede citar todas las veces que quiera. Y no tiene derechos principalmente porque es muy poca la afectación que se realiza respecto de la afectación personal. Ahora, cuando este imputado, estas sospechas se convertían en fundadas sospechas, pasaba a ser inculpado. Y ahí tenemos un problema, porque este inculpado no solamente podía ser citado a presencia del juez durante el sumario, sino que también podía detenérsele hasta por 5 días. ¿Para qué estos 5 días? Para que el juez evaluara después de estos máximos 5 días la situación procesal de él. Es decir, tenía el juez respecto de una persona que era inculpada, es decir, una persona respecto a lo cual había fundada sospecha que haya participado en un ilícito de manera culpable y penada por la ley, el juez podía tenerlo privado de libertad hasta 5 días en un recinto penitenciario. ¿Para qué? Para durante todo ese tiempo recoger pruebas. Recoger pruebas y después el quinto día, que se llamaban vencimiento en ese tiempo, cuando vencían los reos, que se llamaba, o los procesados, eh, después de esos 5 días o 3 días, máximo 5 días, el juez podía tomar una decisión. ¿Qué decisión podía tomar? Bueno, si el mérito no había aumentado, es decir, se había mantenido en mera sospecha, lo dejaba en libertad por falta de mérito. Pero eso no significa que lo volviera a citar y lo volviera a dejar 5 días privado de libertad. Respecto de eso, podemos decir que la atribución del juez, si bien no era arbitraria, era discrecional. Por lo tanto, tampoco un recurso de amparo iba a ser el camino para sacarlo en esos 5 días. De hecho, un recurso de amparo se demoraba mucho más en ser tramitado y siempre había algo de mérito para detener a una persona hasta por 5 días. Ahora, si después de esos 5 días el juez adquiría convicción y esa convicción pasaba de las meras sospechas a presunciones fundadas, se procesaba a la persona, se dictaba el autoprocesamiento, se le notificaba y ese autoprocesamiento tenía efectos tanto dentro del proceso como fuera del proceso penal. Así se pasaba la materia en ese tiempo. Dentro del proceso penal, bueno, el imputado inmediatamente, si merecía pena corporal el delito por el cual era procesado, inmediatamente se dictaba la prisión preventiva, y de oficio. Se dictaba la prisión preventiva, sin embargo, de oficio también, en el caso que fuera el caso de un delito escarcelable, inmediatamente el juez le fijaba una fianza, 50.000 pesos, 100.000 pesos, según el caso. Pero había casos en que no le daba fianza y había que apelar al autoprocesamiento, también apelar o muchas veces apelar en la resolución de la prisión preventiva y no tanto el autoprocesamiento si es que no había mérito. Pero lo bueno es que el autoprocesamiento podía ser revisado vía recurso de amparo por la Corte Suprema. Esa era la parte buena del sistema procesal penal antiguo, que el trabajo realizado por el juez del crimen podía ser revisado por el más alto tribunal. Actualmente no existe esa situación, salvo una situación de recurso de queja que es bastante improbable que sea planteado, o un amparo, pero difícil. Posteriormente, si se cerraba el sumario con procesado, el juez del crimen, el mismo juez que lo había procesado, estaba obligado a acusarlo. ¿Acusarlo por qué delito? Por los mismos delitos respecto a los cuales había sido procesado. Para ser acusado, se mantenía el mismo mérito, el mismo grado de convicción, es decir, presunciones fundadas. Y por último, el acusado, una vez que se ha dictado sentencia condenatoria, se convertía en condenado. Bueno, esa es la evolución del sujeto pasivo en el sistema procesal penal antiguo. Ya, bueno, ¿qué más les puedo decir? El desarrollo del sumario, las características del sumario, bueno, el desarrollo del sumario, el autoprocesamiento, el fin plenario. A ver, ¿qué problema había con el proceso penal? Primero, la falta de imparcialidad del juzgador y segundo, la falta de defensa, porque no había defensa en el sistema penal antiguo en la medida en que había sumario. La defensa estaba muy limitada y en la medida en que no había un organismo como la Defensoría Penal Pública que sirviera a los imputados que no tienen los recursos para contratar a un abogado especialista. Las defensas penales son caras. La única defensa que le quedaba a un imputado sin recursos era la Corporación de Asistencia Judicial y todos sabemos que la Corporación de Asistencia Judicial, por mucha buena voluntad que tengan, están servidas por postulantes y no por abogados.
y la mayoría de la prueba por la cual era juzgado el imputado y después acusado era la prueba recogida durante el sumario y no había posibilidad de contrastar esa prueba o de derribarla porque pasaba tanto tiempo desde la iniciación del sumario hasta que se elevaba la causa a plenario que los testigos ya no iban a volver a declarar. Aparte, el plenario se regía supletoriamente por las reglas del juicio ordinario civil de mayor cuantía, es decir, tiene un término probatorio de 5 días. ¿Ah? Y el, el Código de Procedimiento Penal recogía tanto esta idea de que lo que se hacía en en el sumario era realmente por lo cual iba a ser condenado el imputado, que si uno no ofrecía prueba durante el plenario, el término probatorio, o sea, en la contestación de la acusación, no iba a haber término probatorio durante el plenario. Entonces, realmente era un sistema muy complejo para el imputado. Y bueno, por eso el sistema de recursos era bastante poderoso, era bastante fuerte. Ya hablé del recurso de amparo, respecto al recurso de apelación, todo era apelable, casi todo era apelable, porque había una norma en el artículo 54 bis que señalaba que toda resolución que provocara un gravamen irreparable podía ser apelada. ¿Qué se entendía gravamen irreparable? Es aquel gravamen que solamente es posible ser reparado con la revocación, la nulidad o la modificación de la resolución que produce este gravamen. ¿Qué más puedo decir? A ver, la delegación de funciones era lo más terrible que existía. Voy a decir algo de la delegación de funciones, como había un solo juez y había una cantidad de juicio y todo escrito, muchas resoluciones eran resueltas o muchas resoluciones judiciales eran redactadas por funcionarios menores. Y el juez solo firmaba. ¿Qué hacía el juez del crimen? No podía hacer otra cosa, tenía que confiar en sus funcionarios. Por ejemplo, el juez del crimen le decía, miren, podía instruirlos, ponía a todos los funcionarios que se denominaban actuarios en ese tiempo, actuario tramitaba sus causas, entonces le decía, miren, si hay un accidente de tránsito con resultado de lesiones, es decir, un cuasirito de lesiones, o un manejo en estado de ebriedad con muerte o con lesiones, y las partes, la defensa, el querellante, presentan lista de testigos y rinden los testigos, ustedes no le van a dar acceso al sumario, porque había posibilidad de tener acceso al sumario, solicitándola, hasta que hayan declarado todos sus testigos. Si no han declarado todos sus testigos, ustedes no le van a dar acceso al sumario. Entonces, así van a resolver. Y los ponía ahí en fila y le decía, así van a resolver. Entonces, cuando alguien pedía acceso al sumario y tenía testigos pendientes, el funcionario decía, no al lugar, punto, y dictaba la resolución y la pegaba, la cosía al expediente y la ponía en el despacho del juez. Y el juez, ¿qué hacía frente a toda esa situación? Tenía un alto de despacho. Era prácticamente imposible leer todo y saber en qué iba cada juicio, etcétera. Entonces tenía que confiar. Entonces tenía que hacer una revisión. ¿Quién sabe? No sé. Se me ocurre que él contaba, no sé, 5 expedientes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Los 4 los firmo, los paso para allá y el número 5 lo voy a revisar. O contaba 1, 2, 3, los 2 los firmo, el tercero lo reviso, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el décimo lo reviso y los demás los firmo. O reviso todo así a la rápida. Ese era el trabajo. ¿Y por qué era así? Porque era imposible de ser hecho de otra forma. Si el juez tuviera que leer y estar a cargo de todos los procesos, era imposible por el ingreso de causa. ¿Y el control quién lo hacía al final? Las partes. Cuando las partes podían contratar a un abogado, tanto querellante como defensor, controlaban el trabajo que hacía el tribunal. Bueno, ya, ahora sí. Diga. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe. ¿Ya? Lo que pasa, lo escuché atentamente y Sí. más que nada quería como canalizar toda la información que acaba de dar entre el sistema antiguo y el sistema nuevo de hoy día de usted escuchándolo, al parecer, bueno, yo tengo
poquito de años. Hace 10 años yo tramité entonces el sistema antiguo y usted lo que está comentando me parece muy familiar de acuerdo a lo que me mandaba en ese minuto un abogado cuando trabajaba en un estudio jurídico. Yo me acuerdo que iba a los tribunales, al ministerio que estaba al frente, que eran como una casita que tenía como 3 pisos y uno iba a los tribunales Sí, y ¿ya? tenía que hacerle la guardia al La funcionario guardia por del horas actuario, sí, sí, por horas sí. y claro, y como lo comentaba usted, tenía que ir a hacerle peticiones de acuerdo al abogado claramente, y a la procuradora de él, para solicitar, no sé, consignaciones, retiro de cheque, temas puntuales. Yo me acuerdo, tal cual como dice usted, que él, por cada solicitud que uno iba, él daba lugar, no daba lugar y lo pegaba, él tiene un expediente así como los civiles. Entonces yo me estaba Sí. imaginando, ya, yo que tramité civiles entre la reforma, entre lo antiguo y lo nuevo, que esto fue más o menos en el año 2016. En lo penal pasó como exactamente lo mismo, lo quiero entender, así como se tramitaba de forma como expediente de escritura, así como ya, y ahora es todo oral. Ahora las peticiones son orales y antes No, eran escritas por un funcionario, ¿o estoy claro. mal? A ver, es que todavía no hemos visto el sistema nuevo, pero Ah, el sistema penal antiguo, cuando yo también fui procurador en el sistema penal antiguo, a mediados de los 90, 95 empecé a trabajar y empecé a trabajar en el sistema penal antiguo como procurador. Y claro, lo que uno tenía que hacer era ir a los juzgados del crimen que estaban distribuidos en todo Santiago. Estaban los de la Avenida El Salitre, ahí en Pudahuel, ahí estaba el 24, el 25, el 26, claro. En la Avenida España habían, bueno, antes de cambiarse a Avenida España, estaban en, eh, en la calle Compañía, en la Compañía 1213, Morandé con Compañía, y estaba el 12, el 13, el cuarto, el quinto, el tercero, el segundo y el primero de Santiago. Un poquito más allá, al frente de los laborales antiguos, es decir, en compañía con Teatinos, estaban los otros juzgados del crimen que eran del 18 al 23. Esos se cambiaron a Avenida España, a la Avenida España con Toesca, en ese edificio nuevo. Y también estaban los juzgados de Avenida España en la entrada, por la Alameda, que estaba el sexto, el séptimo, el séptimo, el 11, el sexto, el séptimo, el décimo y el 11 del crimen. parece que esos Y que son estaban los que también en conocí. Pedro Montt, el octavo, El- el noveno, el 14, También, el 15 y el 16. Y sí, también estaban también los los de la conocí. Florida, que eran del No sé. 27 al 30. ¿Ah? 30 del crimen. ¿Ah? Así que todo eso Yo le, hay que recorrerlo. Uno presentaba un escrito, sí, 2 días después tenía que ir a donde el funcionario, en los horarios que se señalaron por la corte, que se atendían a los procuradores y abogados, que era generalmente entre las 10 de la mañana y 12 del día. Uno le preguntaba, mire, presenté esto, ¿habrá ujú. llegado le habrá llegado? Sí. Entonces, ¿qué hacían? Lo buscaba en una hoja, en un papelero, y lo ponía en el expediente y lo pasaba al despacho. Entonces uno tenía que preguntarle, ¿cuándo puedo pasar a saber qué pasó? Pase la próxima semana, listo, y uno pasaba la próxima semana. ¿Ah? Y ahí veía lo que decía. Otras veces uno pedía Así es. conocimiento del sumario, le daban acceso al sumario, entonces uno iba a una salita a estudiar el proceso, no habían cámaras para sacarle fotos con celular en ese tiempo, así que papel y lápiz anotando las cosas y haciendo el informe al abogado. ¿Mm? Eso hacía yo, profe, pero Eso. bueno, y en Y ese, en viendo ese el tiempo, estado no estoy diario, hablando, estando porque sí, eso fue ¿para qué le hace voy a 10 años preguntar más al o menos. juez? ¿Para qué? O sea, ¿para qué le voy a preguntar al funcionario si está el estado diario? ¿No es cierto? Exacto, Pero el sí, problema es que los estados diarios en ese tiempo no estaban cerrados, no los cerraban. Entonces había que lo preguntarle al tiraban nomás. funcionario y pedir el expediente por cualquier cosa. Don Yarok. Eh, gracias. Creo que me quedó bastante claro todo esto, dentro de todo. Eh, lo que sí tengo unas preguntas respecto a esta relación jurídica procesal penal, ¿Ya? en donde el querellante ciertamente no es sin importar que sea víctima, no es parte dentro de esta relación jurídica, entiendo, ¿no? Por lo que dice a lo menos la ¿Cómo? diapositiva. Bueno, El querellante, que el querellante dice un dato importante es que la víctima no era parte en el la víctima. proceso penal antiguo. No, no, y Claro, ahora tampoco es parte.
Tampoco es parte, no es No, no parte en el tenía ni idea. proceso. Ahí vamos a revisar por qué no es parte. Pero efectivamente la víctima tenía muy poquitos derechos y no era parte del proceso salvo que se querellara, porque ahí podía demandar o podía adherirse a la acusación y hacer cosas en el proceso. Además de eso, otra cosa que me llamó mucho la atención es este actor civil, en cuanto a que tengo entendido que ahora, bueno, sé que Fue ahora se eliminado. separa el tema de materia civil y materia penal Ujú. en lo que suceda un hecho cualquiera, que tenga claramente afectación al patrimonio y afectación a determinado tipo penal. Claro. En ese momento, ¿las dos cosas iban juntas? ¿Lo penal y lo civil? Sí, eso es otra cosa. También en el sistema penal antiguo, en el sistema penal antiguo había una mayor posibilidad de ejercer la acción civil. Por ejemplo, la acción civil uno la podía ejercer siempre querellándose, o incluso la podría ejercer siendo actor civil, sin ser parte. Uno presenta el escrito haciéndose actor civil y presenta la demanda. Eh, Uno podía hacerlo si tenía daños. Por ejemplo, si uno, a ver, si uno A ver, por ejemplo, si mi auto fue dañado en un cuacilito lesiones, pero yo no fui lesionado, yo podía hacerme actor civil y demandar mi auto, demandar el valor de mi auto y podía demandar tanto al que iba manejando como al propietario, como a los terceros civilmente responsables, es decir, al propietario del otro vehículo y también podía demandar al empleador del conductor, igual que en un juicio civil. Eso eran las preguntas. Eso se eliminó ¿Sí? porque el problema que producía, siempre donde hay dinero de por medio, existe la posibilidad que hayan abogados que litiguen por ese dinero. Entonces uno al litigar por ese dinero eh, tiende a retrasar el juzgamiento penal. Entonces por eso se limitó en demasía, según mi punto de vista, la acción civil en el proceso penal. Don Leopoldo levantó la mano. Prof- sí, profesor. Bueno, lo primero, las sensaciones. La sensación de que esto afectaba el debido proceso es impresionante, digamos. Ver al juez como juez y parte prácticamente, como único actor, como Era el que así, tomaba decisiones discrecionalmente, a uno le da como una sensación de qué horror. O sea, el imputado bien pocos derechos tenía. Lo que claro. me imagino que significaba que había gente que estaba años y años encarcelada a la espera de una resolución, ¿no es cierto? Sí, hubo un problema, hubo una crisis a fines de los, no, yo no diría que a fines, sino que a principios de los 90 con esto, y ustedes no sé si han oído hablar de las leyes cumplido, que fueron unas Ah, leyes que claro, se dictaron en el primer gobierno democrático, después en el año 92, que favorecieron el debido proceso al establecer límites al secreto de sumario, una vez que la persona fuera procesada. perfecto. Profesor, mi segundo tema tenía que ver con lo que aparece aquí como pucha, el orden. Consecutivo discrecional y el orden consecutivo legal. Sí, eso me llamó la atención. Si lo pudiese detallar un Bueno, poquito más, por el favor. orden consecutivo discrecional implica que alguien es el que va a señalar cómo va a avanzar determinado procedimiento. Y en este caso, en el caso del sumario, es el juez. El juez determina cómo avanza, determina las diligencias, el orden de aquellas y todo. Determina cómo va avanzando, cómo se va produciendo los diversos trámites en este caso en el procedimiento penal. En cambio, el orden consecutivo legal es lo que ustedes siempre han conocido, que por ejemplo ocurre en el juicio civil y en el plenario criminal antiguo. En el juicio civil, ustedes primero replican y después duplican. Primero hay dúplica y después está la audiencia de conciliación. Primero está la contestación y después, más adelante, está el término probatorio. Ese es el orden consecutivo legal. Lo mismo ocurría en el plenario criminal, que era el verdadero juicio, porque era un juicio, una suerte de juicio civil pequeño, o sea, la estructura de un juicio civil, pero realmente había muy poca cosa que hacer, muy poco que hacer, porque realmente el que actuaba, puede ser el querellante o el defensor,
Era muy difícil que tuviera acceso a la prueba que había sido rendida hace años atrás y contrastarla, más difícil. Lo que no se hacía en el sumario criminal, después en el plenario es imposible hacerlo. Ahora, me imagino, profesor, que el espacio de corrupción que existía era enorme. Bueno, ese otro tema bastante interesante. Efectivamente, había mucho espacio para la corrupción. La corrupción se produce porque se dan espacios para que ella florezca. Bueno, como actualmente ustedes han podido apreciar, si hay espacios para que se produzca y si hay, no sé, cierto grupo de personas que llegan a esos espacios, se va a producir corrupción. El secreto del sumario producía mucha corrupción. Era típico que todo, por lo menos una vez al año, funcionarios judiciales vinculados al, al sistema penal eran procesados, eran detenidos, porque eran descubiertos en las cosas que hacían. Hay muchas anécdotas al respecto. Como es un delito, por ejemplo, como es un delito eh, destruir y robar expedientes judiciales, los expedientes eran escondidos. Cuando remodelaron la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, encontraron expedientes por todos lados. Y no estoy hablando de los lugares donde debieran estar los expedientes. Estamos hablando de esto, habrá ocurrido cuando remodelaron, no me acuerdo, habrá sido el 2002, el 2000, los bajos sueldos también, los funcionarios menores con este poder. Imagínense un funcionario que ganaba, no sé, ganaba muy poco ante los funcionarios judiciales. Eh, Imagínense un juicio importante, un juicio donde si yo tengo el expediente completo, yo puedo inventar todos los testigos que quiera, o puedo tener ¿Ya? ventajas procesales en comparación a la otra parte, que por ejemplo no tiene acceso al expediente, y yo no tampoco voy a tener acceso, pero si los fotocopian y me los pasan, tantas cosas que pasaban antes. O la típica acto de corrupción que al final no, como que no producía mayores efectos, era como una mentira blanca, que salía el funcionario judicial, el actuario, y había una persona joven generalmente detenida, venían los familiares, le decía, mire, yo voy a hacer todo lo posible, y era el funcionario o el actuario, voy a hacer todo lo posible para que salga, yo le consigo la libertad, mire, págueme por debajo, no sé, cierta cantidad de dinero, y yo le aseguro que hoy día sale. Claro, el funcionario judicial tenía información privilegiada. El juez ya le había dicho que dictara la resolución para la salida, por ejemplo, para que dictara la resolución alzando la prisión preventiva o dándole una fianza. Entonces, se producían tantas cosas. Me acuerdo que una vez fui a un juzgado, no voy a decir cuál, pero no eran aquí los de Santiago, y iba a presentar un escrito, entonces había que hacer la fila a presentar el escrito, y estaban atendiendo a una persona en el mesón, y la funcionaria judicial le dijo, y la persona quería que le devolvieran la fianza, y no, la funcionaria judicial le dijo, no, las fianzas no se devuelven, las fianzas se quedan para el Estado. Entonces, bueno, y tantas otras cosas más que han ocurrido que, eh, bueno, cosas mejor, mejor no hablar de esas cosas, como dicen por ahí. Ya, don Yarrock de nuevo levantó la mano. La fianza en definitiva era donación, pareciera. Bueno, Sí, en relación con el principio de oficialidad y lo que dice el jurista alemán Klaus Roxin, Klaus Roxy. viéndolo, sí, ahí dice, sí. Mm, Dice, el Estado no tiene únicamente la pretensión penal material, sino también el derecho y la obligación de perseguir penalmente. claro, Él realiza su pretensión penal por sí mismo, es decir, sin consideración a la voluntad del ofendido, interviene de oficio en todos los hechos punibles. El ofendido puede presentarse como denunciante, puede ser testigo, pero en definitiva, a lo que quiero llegar. A ver, aquí el fin del derecho penal venía siendo algo más de bien común, más que en ver al afectado en sí mismo, o sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo bien jurídico que se busca con todo esto.
A ver, miren, en todos los libros de derecho procesal penal y derecho penal van a decir lo mismo los que han escrito sobre esto, que yo tengo otra visión. Van a decir que, y yo lo he escuchado en algunas charlas, van a decir que desde siempre la relación procesal en el sistema procesal penal es entre el Estado y el imputado. Eso es lo que interesa, el Estado y el imputado. Por lo tanto, la víctima tiene realmente muy pocas cosas que decir, porque la, la, el poder o la atribución estatal para procesar a un imputado y castigarlo es exclusiva del Estado. ¿Mm? Con esto quiero decir que la víctima o las personas que somos, podemos ser afectadas por el delito, realmente desde el punto de vista penal y procesal penal, somos secundarios. Eso. No sé qué les parece eso a ustedes. ¿Mm? O sea, por lo que le entendí por este tema y por lo que vi en el texto que leímos hace un tiempo, esta monopolización de la resolución de conflictos la tiene el Estado, pero en comparación a ahora en donde, bueno, sinceramente no he visto procesal penal propiamente tal, pero tengo entendido que en delitos de violación la víctima puede, digamos, bueno, no me acuerdo si era delito de violación, pero habían momentos en que la víctima puede, digamos, tirarse para atrás respecto a la querella. A ver, hay ciertos delitos que están vinculados a ciertas acciones, cierto tipo de acciones. Está la acción penal privada, la acción penal pública, propiamente tal, la acción penal es monopólica, la acción penal pública previa instancia particular. Eso significa que el Estado no puede actuar si es que no hay al menos una denuncia por parte de la víctima. Y eso ocurre en los delitos sexuales respecto a los mayores de edad. Un delito sexual es un delito que provoca mucho daño a la persona y no todas las personas pueden sobrellevar esto. Hay personas que ese daño lo guardan en su interior y prefieren no comunicárselo, que nadie sepa, y aguantan esa situación, y eso el derecho procesal lo ha entendido y por eso entiende que si es mayor de edad, esto tiene que, si es que él estima que tiene que permanecer en una esfera privada, va a permanecer privado. Y la ayuda la superación del trauma lo verá la persona por otras vías. ¿Ah? Claro, Eso. pero por eso mismo yo encuentro curioso que en definitiva estaríamos hablando de un violador. Por lo tanto, se está priorizando, siento yo, en el sistema nuevo Ujú. a esta libertad de la víctima a permanecer en secreto a un tema de que ese violador vuelva a cometer un delito, viéndolo desde un punto de vista de bien común. Bueno, Social. lo que pasa, como le digo, que ahí se privilegia a la víctima. Si la víctima Claro. estima que no quiere perseguirlo porque no quiere que nadie sepa, y él verá cómo soluciona su problema, o sea, la víctima verá cómo soluciona su problema, es mejor que quede en la esfera íntima. Y otra cosa, Ahora, respecto ojo, a... sí, ojo, la postura que yo tengo es que aquí todo comienza de un contrato social, como todos lo saben, como ustedes todos lo hemos estudiado. Y en el contrato social nosotros cedemos ciertos derechos. Las personas ceden derechos y esos derechos, entre ellos está la autotutela. Yo cedo mi autotutela, pero el Estado tiene que darme algo a cambio, porque el ceder estos derechos no es absoluto y a cambio me tiene que dar la posibilidad de poder actuar en el proceso penal. Porque si no me da la posibilidad de actuar de manera efectiva en el proceso penal, incluso teniendo las mismas, por ejemplo, los mismos derechos que el Ministerio Público, que yo estimo que debiera ser así, en definitiva lo que está haciendo, me está expropiando la acción y la pretensión penal, sobre todo la pretensión, me la expropia. Y cuando me expropian, tienen que entregarme algo a cambio, o mejor dicho, ni siquiera me la expropian, me la expolian, porque frente a la expropiación, por último, hay una posibilidad de recibir una indemnización, es decir, algo a cambio. Esto no son palabras mías, son de un jurista argentino de apellido Binder, ¿no? muy Yo bonita la creo que palabra, sí, ¿ah?
me expolian, no que me expropien, me expolian. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca que el derecho no sea acatado. Entonces, si es que no le dan la posibilidad a las víctimas que tengan realmente una participación en el proceso penal, las personas se van a terminar haciendo justicia por mano propia, utilizando la autotutela. Ese es el gran problema. Por eso, y la autotutela, ustedes saben que está bastante restringida, casi prohibida en materia penal, por lo que provoca. Y disculpe, le entendí, le agradezco por resolver mi cuestionamiento. Esto está explicado ¿Mm? en un material que está en la página, que los voy a hacer que lo leas, lo voy a subir, que es el rol del querellante en el proceso penal. ¿Qué rol tiene el querellante y la víctima en el proceso penal? ¿Qué rol debe tener y qué rol tiene actualmente? Actualmente está muy reducida la actividad de la víctima, casi no se puede ejercer si no tiene asesoría jurídica. Y no hay una, y si bien la Constitución en el año 2011 creó la Defensoría Penal de las Víctimas de Delitos Violentos, esto no se ha materializado. No existe al final. Por mucho que el Estado haya querido hacerlo, pero lo ha hecho a través de puros parches. No ha hecho una Defensoría Penal de las víctimas como si de delitos violentos, no todas las víctimas, porque lo importante son los delitos violentos, como lo ha hecho con el imputado a través de la Defensoría Penal Pública. Ya, señorita Florinda. Me quitó las palabras. Justo le iba a preguntar por qué existe la defensoría para el victimario y la víctima no. Eso es lo que es una de las cosas que siempre me ha causado curiosidad. Y lo otro es, en el caso de la violación, si ya yo hago la denuncia, pasa a ser de derecho público, o sea, es decir, ya no me puedo No, arrepentir. ya no se puede arrepentir. Ahí Es una pasa, acción ahí me penal defiende, pública digamos. de previa instancia particular. Pero mire, todos sabemos que por mucho que haga la denuncia, si después la víctima no presta colaboración, es como que el juicio o la investigación se va a desinflar, y no va a pasar nada, como ocurre en los casos de violencia intrafamiliar. Si la víctima no presta colaboración, por mucho que haya denunciado, el Ministerio Público no puede ir más allá, desde el punto de vista práctico. Correcto. Y en Ahora, el ¿por qué caso de los... existe la Defensoría Penal Pública? Porque el sistema procesal penal o el sistema penal o el derecho penal es una intromisión demasiado fuerte, violenta e intensa en la intimidad de las personas. Y en materia de delitos, en materia de los hechos que revisten carácter de delitos, ocurre lo siguiente. Muchas veces parece que el hecho es delito y hay que aclararlo. Y para aclarar el hecho y para aclarar las participaciones hay que investigar. Y cuando se investiga penalmente a una persona, se le desnuda en todas sus actividades. Y el sistema procesal penal hace que un ente estatal intervenga respecto a una persona y para que haya un equilibrio, esta persona tiene que tener muchos derechos y entre ellos el derecho más importante es el derecho a la defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intervención estatal respecto de los delitos, la investigación de los delitos, es muy grave y profunda. Y por lo tanto, la persona que está siendo investigada tiene que tener también derechos y defensa también de esa misma envergadura. Muchas veces, como les digo, los hechos al principio parecen delito, pero después de una investigación, después que han desnudado completamente a la persona, no son delitos o no tiene participación. Y si esto tuviera la misma mecánica que un juicio civil, una persona estaría crucificada. Sería una crucificación mediática. Por eso hay también un resguardo respecto de la información de las causas penales. ¿Es tan caro hacer una ley que se demoran tanto en generar una ley, digamos, valga la redundancia? ¿Es muy ¿Para caro qué? el ¿Para sistema qué? para crear una ley, para hacer efectiva una ley que ¿Pero qué salga, ley? ¿Qué ley? una ley penal, por ejemplo, ¿Pero cuál? de derecho penal, ¿Pero una cuál? ley, ¿Para no, crear una defensoría penal de las crear, víctimas de delitos violentos? por ejemplo, es muy caro todo. Es muy caro, es muy caro un sistema así. De hecho, hace como 5 o 7 años estuvimos viendo cuánto salía al minuto en una audiencia en garantía.
y el minuto salía como 7.000 pesos, una cosa así. El Estado gasta como 7.000 pesos, pero estamos hablando de hace como 7 años, entonces actualmente serán 20.000, pero hicimos un cálculo así a grosso modo. ¿Cuánto costaba el sueldo del juez, del defensor, el de los gendarmes, el arriendo, mantención de los edificios? Y sale muy caro el minuto. Los juicios El salen muy sistema, caros. sí, veo que el sistema digital ha ayudado mucho, como decía el compañero de delante, a evitar la corrupción. La única Sí, corrupción más, pero digamos, más cerca es la de los gendarmes, que están muy, muy expuestos también. sí, están muy expuestos, pero actualmente, a ver, es que hay muchas cosas que conversar porque actualmente yo creo que el sistema procesal penal está siendo muy tensionado, está siendo muy tensionado, eh, y se están viendo las grietas. No sé si, bueno, la misma designación del fiscal nacional, que está designado por los poderes políticos, muchas veces hacen que se designe un fiscal nacional con determinados compromisos, o también ciertos fiscales adjuntos incluso que tengan, no se ha visto todavía, pero ya hay, por ejemplo, fiscales que han entregado información privilegiada a imputados. Entonces, es complejo el asunto, es muy complejo. Como les digo, el sistema procesal penal actualmente está sumamente tensionado porque hay muchas presiones políticas. Ya, ¿quién más? Profesor, Vega, Viviana Vega. Vega, ya. Profesor, no, para ahondar o para proseguir en Sí, lo que se estaba conversando, sí, yo he asistido a juicios orales en lo ya, penal ya. y es complejo el trabajo de la fiscalía. Sí, muy. Pensando en la fiscalía, pensando en todos los casos que trabajan y Ujú. cómo lo trabajan, y uno puede ver lo superficial que son las investigaciones. Y pensando en las víctimas, he visto víctimas que llegan nerviosos, pero que finalmente son uno más dentro de las pruebas que está presentando el fiscal, bien o mal hecho, ¿ya? En investigaciones que han durado 1 año, 2 años, han llegado al límite de tener a las personas detenidas de 2 años y llegando a resolver los jueces, los 3 jueces en este caso, ¿cierto?, del oral en lo penal, en absoluciones porque no han logrado la fiscalía entregar las pruebas suficientes y se genera una duda y esa duda lleva a que es mejor tener a un delincuente fuera que a un libre en la cárcel, que Ah, es la bueno, eso lógica. siempre se dice, que Sí, más vale eh, tener claro, 10 personas, 10 imputados, 10 culpables fuera que un inocente en la cárcel. Pero actualmente eso es muy difícil porque existe la Defensoría Penal Pública. Entonces es es que difícil, es difícil. ¿Mm? claro, y en esa, fíjese que más allá de la defensoría, yo participé en un juicio en donde estábamos precisamente dentro de la parte de la defensoría, y el fiscal, la verdad que su trabajo dejó mucho que desear, yendo incluso carabineros a estar ahí y a dar su testimonio de lo que había sucedido en los hechos. Entonces, Bueno, él queda y finalmente las víctimas son una prueba más. Y ahí, sí, para de alguna manera reafirmar lo que usted estaba diciendo, las víctimas pasan a ser una prueba, más que unas personas o las personas que debieran, ¿cierto?, de alguna manera restituírsele los derechos que le han sido de alguna manera menguados, de una manera brutal. O sea, estoy hablando de personas que fueron asaltadas, golpeadas, no dos, sino tres, cuatro, cinco. bueno, hay Es de complejo. todo, así como usted ha visto quizás un trabajo malo o un no tan bueno del fiscal, yo he visto trabajos excelentes, depende. Para eso el fiscal no es el único que tiene que participar en el proceso como, digamos, como impulsando la acusación, para eso también está el querellante. Muchas veces el querellante es el que le arma el juicio o le arma la investigación al, al fiscal. Entonces, en ciertos delitos complejos o algunos no tan complejos, pero
sí que tienen que ver, por ejemplo, con violencia intrafamiliar. ¿Quién tiene la prueba? La víctima. Y la víctima, si se querella, bueno, aporta toda la prueba. Es que en esos casos, profesor, yo asistí también a uno de abuso sexual y en definitiva tiene que ver mucho más precisamente a la víctima. La víctima es sometida a una multitud y a una de exámenes, más exámenes, tratamiento, la PDI, se mete mucha gente, por lo tanto hay un ultraje y una vulneración de derechos casi tan fuerte como los abusos sexuales a las cuales fueron sometidas, en donde las familias al final son las que no quieren más. Y ellos al no querer más, se le cae al fiscal, se le cae Bueno, absolutamente. Si no bueno, tiene, por eso existe una ley que trata sobre la revictimización para evitar la revictimización. Muchas veces basta con una declaración solamente. También existe la posibilidad, o sea, mejor dicho, existe la limitación de hacer preguntas a las víctimas que los humillen o los menoscaben, etcétera. Y también está el profesor, enfoque de género que implica también profesor, un avance el CABA, a la vez y también un retroceso en la el justicia. CABA ¿Mm? El Entonces, CABA, profesor, hacía, y se lo digo porque lo conozco muy de fondo, el CABA hacía entrevistas de 3 horas, a lo menos 3 días seguidos. chuta. O sea, y se lo digo y le puedo dar casos específicos. Bueno, ¿Ya? pero no, Entonces, no se puede imagínese aquí. usted lo que sucede. No, 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 por supuesto que no. Pero existe ahí hay una revictimización, no solo en este caso a la víctima, sino que a sus familias. Sí, Entonces, sí, efectivamente, ese es el precio de la justicia, el precio de la justicia penal. Hay que seguir adelante y si no, bueno, mejor olvidarse y dar vuelta a la página. ¿Eh? Yo creo que estamos bien por hoy. Así van a ser las clases. Bueno, no van a ser quizás tan desordenadas porque realmente el sistema procesal penal antiguo lo tenía que pasar, condensar, imagínense, todo lo que se hacía en un semestre lo condensé en 15, 20 minutos. Hay muchas cosas que dejé de ver o no vi, por ejemplo, y yo creo que con eso vamos a empezar la próxima clase con los defectos del sistema procesal penal antiguo para engarzar con el sistema procesal penal reformado, ¿ya? Así que eso vamos a revisar. Les voy a mandar el material que les dije el rol del querellante en el proceso penal, donde aparece que una visión un tanto diversa de la mayoría de las personas o los profesores que sobre todo los penalistas, ¿no? Eh, pero entiendo que hay que darle herramientas efectivas a las víctimas. Hay que entender que el, el conflicto penal no es solamente del Estado y el imputado, también es de las víctimas. Las víctimas tienen que tener un rol preponderante, por lo menos, las víctimas de delitos violentos, por lo menos. ¿Mm? Bueno, con esto cerramos, entonces los invito a que sigan leyendo el material de la página, ahora de la página 12 a la página 22 para la próxima clase y lean el rol del querellante en el proceso penal porque es un documento bien interesante. Nos vemos la próxima clase, próximo viernes. Que estén muy bien. Chao. Adiós, profe. Chao, profesor, gracias, gracias.